Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este martes 9 de noviembre y como anunciamos desde el principio del programa ya estamos en contacto con Andrea Toana, que ella es la directora de la Asociación Civil El Paso, trabajadora social, investigadora y docente, y tenemos la posibilidad de tenerla en vivo, en directo en este momento. Muy buen día, Andrea, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estos minutos, realmente sabiendo que estás con un montón de cosas a esta altura del año. Gracias por hacerte estos minutos. ¿Desde dónde nos estás hablando, Andrea, en este momento? Bueno, en este momento estoy en la sede del Paso, acá en Montevideo, que es la organización donde trabajo. Bueno, una ONG que atiende casos de violencia, abuso sexual, explotación, trata, todos esos temas. ¿Cómo surge El Paso, Andrea? El Paso surge hace 10 años, en realidad éramos un grupo de profesionales que veníamos trabajando ya desde el año 97 en una ONG anterior llamada Foro Juvenil. En esa ONG ya en el 97 empezamos a trabajar con el primer servicio de atención a adolescentes víctimas de violencia y posteriormente fuimos ampliando la atención también a niños y niñas. Cuando esa ONG por distintos motivos cierra, nosotros decidimos fundar esta organización para continuar brindando esos servicios y nos fuimos también empezando a brindar servicios de atención a mujeres adultas. Tenemos un servicio en Flores, en Cerro Largo y en Paso de los Toros, en convenio con InMujeres. Esos servicios trabajan violencia de género en la pareja y también trabajan trata y explotación sexual. Y en Montevideo y Canelones tenemos servicios de atención para niños, niñas y adolescentes en temas de maltrato, abuso sexual y también explotación sexual. Y es una organización que también, además de gestionar esos servicios, pretende poder participar de estos espacios, como estamos hoy en los medios de comunicación, pudiendo hablar de este tema, llamar la atención de la comunidad de la gravedad y los daños que generan estas temáticas y también trabajar en mesas de diálogo con los gobiernos del momento, digamos, para que se puedan sancionar leyes, se puedan mejorar las respuestas. Hacemos como una diversidad de actividades en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo llegás vos, Andrea, a acompañar estas causas? ¿Cómo te vinculás con todas estas temáticas? Mira, yo trabajo hace 30 años, ingresé en la administración pública, en el Ministerio del Interior, en el Hospital Policial, cuando era muy joven, tenía 21 años, era estudiante de trabajo social. Surgió una posibilidad para ingresar como auxiliar de servicio social en un equipo de neuropsiquiatría pediátrica, donde iban niños, hijos de policías, con dificultades de aprendizaje y con trastornos graves de conducta. Y ahí empecé a ver las primeras situaciones de violencia, empecé a atender a mamás que me planteaban que ellas eran víctimas de violencia por sus parejas, policías, que sus hijos eran víctimas de malos tratos, y yo no tenía las herramientas porque en la universidad en ese momento estos temas no se tocaban, hoy se tocan poco, y empecé a buscar herramientas para entender cuál era este problema, cómo podía yo intervenir, qué cosas sí hacer, qué cosas no, y ahí me empecé a formar, empecé a conocer el mundo de las organizaciones no gubernamentales, que eran las que tenían el saber, las que daban respuestas, y así de a poco fui generando esas herramientas para poder trabajar primero en ese ámbito, en el ámbito del hospital policial, lugar en el que al día de hoy sigo, y después en este proyecto también novedoso para el país en el año 97 del Foro Juvenil, que se llamó Centro El Faro, quizás algunas personas de esa época lo recuerden, y de ahí ya al empezar a tomar contacto con historias de vida, con casos, con el dolor, ¿no? El sufrimiento de las víctimas, ya es un tema una causa que una abraza, ¿no? Uh-huh. Y que abraza no solamente para ayudar a las personas, sino para prevenir y para cambiar, que esto se termine de una vez, ¿no? Y ahí estoy.
Andrea, sin duda el trabajo que venís realizando y vienen realizando es fundamental, pero ¿qué apoyos tienen, qué acompañamientos tienen más allá de lo que ustedes son como organización y la red que van tejiendo? Bueno, nosotros hace muchos años que tenemos la cogestión de algunos servicios con el Estado. Nosotros tenemos convenio con INAU, que yo cada vez que hay una oportunidad digo que INAU tiene mucho por hacer, pero también digo que es de las instituciones del Estado que le está dando una respuesta, ¿no? Que está poniendo recursos y que está generando servicios para atender la violencia hacia la infancia y adolescencia. Entonces nosotros venimos hace muchos años, desde que se creó el PASO, ¿no? Hace 10 años venimos con apoyo del INAU, apoyo económico en convenios para estos servicios. También tenemos convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres, hace muchos años también, para los servicios de atención a trata, víctimas de trata y violencia de género. Y después hemos tenido apoyos puntuales por proyecto. Tenemos, por ejemplo, financiación de la Unión Europea para el desarrollo de un proyecto en este momento en el que estamos trabajando. Hace unos años atrás también. En otras épocas algunas embajadas nos han dado algún apoyo. Siempre estamos buscando o convenios con el Estado para servicios o proyectos que puedan ser financiados para poder desarrollar alguna línea de trabajo. Y después trabajamos en una gran alianza con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas de violencia y en otros temas relacionados a la defensa de los derechos humanos, como el Comité de los Derechos del Niño, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Asociación Nacional de ONGs, y tenemos una alianza, yo te diría que capaz que más que una alianza, una red de aliados y aliadas dentro de los medios de comunicación, que son personas que les interesa este tema, que están comprometidas con este tema y que siempre que pueden hacerle un espacio en la agenda del medio de comunicación, lo hacen. Y eso ha sido fundamental para llegar a la gente, para llegar con una mirada, una perspectiva, para transmitir que esto no es natural, ¿no? No es natural, nadie merece ser violentado, no es responsabilidad de las víctimas ser abusadas sexualmente. Y bueno, ese trabajo lo venimos también cultivando hace muchos años con los medios de comunicación y con los comunicadores y comunicadoras comprometidas con estos temas. Andrea, aquí estamos en una zona de fronteras y vivimos no solamente en nuestra comunidad de Punta del Diablo, sino en toda la zona, muchas situaciones de violencias y de abusos a niñas, adolescentes y adultos también. Y por eso es muy importante para nosotros poder compartir tus palabras y poder compartirle a la comunidad algunas realidades que tal vez están naturalizadas en esta zona, pero que no están bien. Y por eso queríamos hablar con vos y preguntarte, ¿qué es la trata de personas? Bueno, antes que comentarte eso, a mí me gusta decir, o sea, quisiera decir que nosotras desde el PASO, pero también desde la Intersocial Feminista, estamos muy preocupadas por casos de violencia sexual, de violencia, de discriminación por identidad de género y orientación sexual, por casos de suicidios que han habido, donde han habido por detrás de ese suicidio denuncias de violencia que están ocurriendo en la zona del departamento de Rocha, Punta del Diablo, Chuy y otros lugares. Nos han llegado hace bastante tiempo que estamos recibiendo denuncias de lo que está pasando. Y me parece que es muy importante dar visibilidad, si bien sabemos que la violencia ocurre en todo el país, pero cuando empezamos a identificar un territorio donde se suceden las situaciones y no hay una contención desde las instituciones estatales, o por lo menos una priorización de mirar qué está pasando en esos territorios, es muy importante que se eleven las voces, ¿no? Como esto que ustedes están haciendo acá hoy y que han venido haciendo, ¿no? Todas las organizaciones que trabajan allí, que sabemos que tienen una militancia muy fuerte. Porque
Desde Montevideo, por ejemplo, Rocha es un departamento que uno ve y mira con la idea del descanso, de ese lugar de naturaleza imponente y preciosa, del verano, de lo lindo, ¿verdad? Pero también tenemos que ver lo que sucede por debajo de todo eso. Entonces, la trata de personas es un problema que está instalado en Uruguay, es un problema que tiene una fuerte presencia en las zonas fronterizas y como una definición podemos decir que es la captación de las personas, en especial mujeres y también a mujeres jóvenes y adolescentes, para la explotación sexual. Y esta captación en general es realizada por redes, que pueden ser redes más de crimen organizado transnacional, pero también pueden ser redes más caseras, comunitarias, familiares, redes compuestas por personas de la propia comunidad. Digo porque a veces uno cuando habla de trata se imagina esas redes como la mafia rusa, y en realidad también tenemos que ver que las mismas características las tienen las redes nacionales o de la comunidad que captan a las mujeres y a las adolescentes y las explotan sexualmente. ¿Cuáles son los riesgos también de estar en una zona donde sabemos y vivimos día a día estas situaciones también, pero que a la vez estamos cerca de las fronteras? Y bueno, ahí hay dos riesgos, porque la trata puede ser trata interna o trata internacional. Es la captación para la explotación sexual, valiéndose de la manipulación, valiéndose a veces del chantaje, a veces del aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad, a veces de la seducción, y eso es se moviliza a la persona, muchas veces se la saca de su comunidad y se la lleva a otro lugar para ser explotada. La trata interna sucede cuando el traslado de las personas es dentro del territorio nacional. Puede ser de una localidad a otra, puede ser de un departamento a otro. Pero también está la trata internacional, que es el cruce de fronteras. Y bueno, justamente, ¿no?, para las redes de trata que operan en la frontera es bastante fácil trasladar a una mujer hacia otro país y que allí desaparezca, ¿no? O que quede más aislada todavía de sus redes y de sus posibilidades de conseguir ayuda. Entonces, obviamente, las redes de trata que operan en la frontera del departamento de Rocha con Brasil, se les hace muy fácil sacar rápidamente a una adolescente o a una mujer joven para Brasil, y bueno, y que eso se haga mucho más difícil luego poder brindarle apoyo. Pero además, otro de los factores que genera mucho riesgo es la movilidad, la cantidad de gente que transita por esa frontera, ¿no? Extranjeros que vienen o uruguayos que van, pero que es un lugar de alta movilidad de personas. Y eso también hace que se concentren más las redes de trata que están ofertando servicios sexuales o explotación sexual, para decirlo mejor, en ese lugar, porque saben que hay demanda, hay clientes, hay gente que pague. Entonces, todo eso aumenta la vulnerabilidad en esos departamentos. Andrea, y de acuerdo a tu experiencia y pensando en estas redes que son más internas, más locales, más comunitarias, donde cuando salta una situación o hay una sospecha, también enseguida viene el miedo, ¿no? Y es muy difícil también desde adentro a veces poder accionar. ¿Qué puede hacer una comunidad frente a una situación de estas características, teniendo en cuenta de que a veces son los propios vecinos parte de una red que uno no lo puede creer, que a veces después pasa y uno dice, uy, ¿cómo puede ser? La madre, la tía, el padre, la abuela, ¿no? Y decís, y ocurre. ¿Cómo puede accionar una comunidad? ¿Qué herramientas tenemos como comunidad? Bueno, yo creo que hay como varias posibilidades de acción, siempre sabiendo que este es un tema en el que hay que tener muchos cuidados y que hay que tener factores de protección, ¿no? Porque estoy pensando que a veces algunas personas tienen como ese impulso de decir, bueno, yo voy a ir a ese lugar donde hay una cantina clandestina, que me dijeron que hay adolescentes y voy a ir y las voy a sacar de ahí. Bueno, no, esas son cosas que no recomendamos porque son de mucho riesgo. Yo creo que ahí la comunidad tiene varios caminos. El primero es poder prepararse, poder
poner el tema sobre la mesa, empezar a generar instancias de conversación con vecinos y con vecinas, invitar personas, o sea, empezar a mover el tema. Esto es algo que nos pasa, ¿qué pasa acá adentro? Hablar el tema quizás más teóricamente y conceptualmente, pero es una manera de empezar a mover y a romper ese secreto y ese silencio que las redes de trata, los explotadores y los abusadores buscan que se genere, ¿no? Que de esto no se hable, que se barra todo por abajo de la alfombra. Entonces, poner el tema sobre la mesa con muchas acciones constantes y continuas de sensibilización, de charlas, de jornadas, ese es un gran camino. Otro de los caminos es poder incidir para que en los liceos, donde están los chiquilines y las chiquilinas, y en las escuelas, también se pueda hablar sobre el tema. Y la propia comunidad que se preparó y que se formó pueda ir y hablar sobre el tema o invitar personas que vengan de otros lados, lo que sea, para que se hable con los chiquilines, de manera tal de armar ahí una red de vecinos y vecinas alertas a este tema, y que si hay un adolescente que le pasó algo, lo pueda ir a contar. Después de eso me parece que es importante ya cuando... poder contactar con otras instituciones, ¿no? Las instituciones tienen que poder también ser parte de esa red comunitaria, tienen que poder accionar a otras autoridades que están en otros niveles superiores, digamos. Estamos hablando de, si es la escuela, hablar con la inspección, hablar con ANEP, de que están habiendo estas cosas en la comunidad, que ANEP pueda también ir a la comunidad y generar intercambios, o sea, movilizar a la comunidad para que el tema esté presente y generar algunos espacios seguros donde las mujeres o los niños y las niñas puedan ir a decir lo que les pasa, que esos espacios, hay que ver dónde, ¿no? Y obviamente en algún momento va a haber que, ya cuando estamos hablando de casos concretos, que hay como una sospecha importante de que en tal lugar, ahí hay que tiene que intervenir el sistema de justicia, ¿no? No son los vecinos los que tienen que investigar, los que tienen que perseguir, ¿no? a estas redes, porque, insisto, son temas de riesgo y que hay que cuidarse. Andrea, y a nivel nacional, legalmente, ¿qué herramientas o qué proyectos políticos, qué herramientas tenemos de cuidado, de prevención o de acción frente a estas situaciones? De prevención hay poca cosa, y es una de las cosas que venimos denunciando o quizás reclamando, por decirlo de alguna manera, de las organizaciones sociales, que hay poca cosa de prevención. Hay que trabajar mucho más en la prevención de estas situaciones. Después sí contamos con una ley, que es la ley sobre trata y explotación sexual. Contamos con el Departamento de Investigaciones de la Policía, que está en todos los departamentos, y además contamos con un departamento central de la Policía, que es Interpol y Crimen Organizado, que tiene una brigada contra la trata y otra brigada que investiga los delitos informáticos, pensando que muchas veces los tratantes y los explotadores utilizan las redes, internet, el WhatsApp, las distintas vías, digamos, tecnológicas para captar. Entonces ahí también se puede denunciar a la División de Delitos Informáticos, que ellos pueden hacer una investigación y llegar hasta las personas que están haciendo la captación o compartiendo imágenes de pornografía infantil. O sea, hay cosas a las que se puede accionar. El tema es que cuando es una comunidad tan chica hay que hacerlo con respaldos y con apoyos. Y en general, la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía es importante que intervenga cuando hay un caso. El INAU, ni que hablar, el CIPIAB, está también el CONAPES, que es el Comité por la Erradicación de la Explotación Sexual. O sea, hay distintos mecanismos. Uh-huh. No siempre funcionan tan aceitadamente como uno quisiera y no siempre tienen todas las herramientas, pero hay que apelar a ellos y construir en cada comunidad como un camino, ¿no? Una ruta para ir trabajando.
Andrea, supongo que hay también una situación que se debe repetir en todo el país y es qué pasa o qué seguridad tienen las comunidades a la hora de denunciar, por ejemplo, una situación en la que alguna institución está involucrada. ¿Hay herramientas que Bueno, le puedan brindar seguridad a la comunidad? bueno, no es fácil, no te voy a decir que sí, tampoco que no, o sea, creo que la Fiscalía debe ser un organismo que dé garantías a todas las personas, a las víctimas, a las instituciones, a la comunidad, o sea, ese es el camino, ¿no? Yo creo que bueno, que la Fiscalía debería ser el punto. La Fiscalía cuenta con una unidad de atención a víctimas, que son equipos multidisciplinarios que apoyan a la Fiscalía y a las víctimas, y nosotros tenemos muy buenas referencias del trabajo de la unidad de víctimas de la Fiscalía, así que ese puede llegar a ser un camino para pensar justamente con la unidad de víctimas y con la Fiscalía medidas de protección. O sea, hay posibilidades de hacer denuncias anónimas, hay posibilidades de hacer declaraciones, lo que se llama reservadas, protegidas, ser testigos protegidos. O sea, la ley nos faculta a poder generar esos caminos y esas herramientas de protección. Pero bueno, en cada departamento y cada fiscalía luego de eso lo tiene que evaluar, ¿no? Cómo se protege, de qué manera se hace, pero los caminos están, es posible. Hay que en cada caso irlos construyendo porque, bueno, porque el miedo es real, está bien que suceda, es la manera de protección, pero no nos puede paralizar, ¿no? Uh-huh. Andrea, si alguien quiere acercarse a la Asociación Civil El Paso o colaborar, ¿cómo puede hacer? Nosotros en general no tenemos una política de colaboración, no porque no lo necesitemos, sino porque no lo hemos pensado, esa es la realidad. Aún, pero sí nosotros tenemos redes, tenemos una página en Facebook, tenemos una página web. Si cualquier persona pone en Google El Paso ONG Uruguay, ahí le van a aparecer todas las redes que tenemos y se pueden comunicar con nosotros por allí, y nosotros podemos evacuar alguna consulta, recibir algún apoyo que las personas quieran hacer, o sea, le buscamos la vuelta. Pero estamos en varias redes y allí nos pueden encontrar. Andrea, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es muy importante poder contar con tu palabra. Esperemos que podamos tenerte por Punta del Diablo antes que termine el año para poder hablar sobre el tema, y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesites. Buenísimo, te agradezco mucho y ya ya les pido la posibilidad de estar en el espacio nuevamente más cercano al 25 de noviembre, en el que, bueno, desde muchas organizaciones estamos armando una proclama que queremos que se repique a nivel nacional y, bueno, poder hablar de la violencia hacia las mujeres en el entorno del 25. Y ojalá que podamos concretar, sí, la ida a Punta del Diablo para hacer una actividad presencial sobre este tema. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.